no me debo purificar más, porque esta esperanza también incluye que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos, hermano, que vuelva el temor a Dios al pueblo. Necesitamos que la iglesia retome esa identidad de santidad y pureza personal. Porque aún nosotros, los cristianos, nos podemos esconder debajo de una apariencia y podemos engañar a todo el mundo. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar al hermano que tiene a su lado, puede engañar a sus vecinos, a su familia, a la iglesia donde asiste, puede engañar a todo el mundo, pero al Señor no lo puede engañar. Él nos conoce y en el momento de morir sabe el Señor los que son suyos, dice el apóstol Pablo, y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra vez. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Puede tomar su asiento en esta maravillosa hora. Gloria al Señor. Bendito Dios. Vamos a meditar, hermanos, esta tarde bajo el tema el por qué y para qué de las células de crecimiento. Amén. El por qué y para qué de las células de crecimiento. Quiero comenzar, hermanos, explicando de que el término células, una vez un hermano me dijo, eso de la cédula, me dijo, yo no entiendo por qué ese nombre, porque no está en la Biblia. Y yo le dije, primero, no es cédula, cédula era lo que era antes del DUI. Y segundo, le digo yo, hay palabras que nosotros usamos en la liturgia cristiana que tampoco están en la Biblia, pero que son válidas. Por ejemplo, la palabra Trinidad divina no existe en la Biblia, pero creemos en la Trinidad divina. Tampoco la palabra rapto existe en la Biblia, apenas se habla de arrebatamiento, que aunque suena parecido, pero la palabra como tal no está, pero nosotros creemos. Ahora, le voy a explicar primero el por qué hablamos de esta palabrita que a veces nos resulta un tanto difícil de entender. Y en primer lugar quiero decirle, recordarle más bien que el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, hablando de este cuerpo humano, está compuesto por células. Todos nosotros, los cuerpos de nosotros, aunque no lo sepamos, estamos compuestos por células. Y esa célula es la unidad básica y fundamental que da vida justamente al cuerpo. Las células en su mayor parte siempre son pequeños cuerpos que algunos de ellos transportan oxígeno, otros defienden el organismo de ciertas enfermedades, de cuestiones virales. Las células se encargan, por ejemplo, de mantener el cuerpo en calor, de mantenerle también, hermanos, como dicen comúnmente, los poros abiertos. Lo que nosotros llamamos eso son células realmente. De hecho, son células las que también dan ese color al cabello. Cuando ya el cabello comienza a emblanquecerse, esas son células muertas. Cada cabello es una célula. Entonces, por eso no se lo pinte. Amén. Bueno, porque las células, una cana, como comúnmente decimos, es una célula muerta. Entonces, usted se puede imaginar entonces el tamaño de una
de una célula en el cuerpo, si estamos hablando de que es el tamaño de un cabello, por ejemplo, pero existen, por ejemplo, los espermatozoides son también células, los óvulos también son células, y etcétera, etcétera. Ahora, todo esto le da vida al cuerpo humano. Ahora, si nosotros hacemos fácilmente esa analogía, no tenemos duda en el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y como cuerpo de Cristo, tenemos la idea entonces de que las células de hogar o las células de crecimiento es lo que le da vida a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también es Cristo. Entonces, como hablamos de una célula, hablamos de algo pequeño, entonces lógicamente los grupos celulares, los grupos de crecimiento también son grupos pequeños. De hecho, yo tengo una definición acá de lo que es una célula, ya hablando en el ambiente cristiano. Y oiga bien esta definición, se la voy a repetir 2 veces. Una célula es un grupo de 4 a 15 personas que se reúnen fuera de las instalaciones del templo semanalmente. Oiga esto, para evangelizar, para confraternizar y para edificarse, y que además están comprometidos con el trabajo regular de la iglesia. Una célula es un grupo de 4 a 15 personas que se reúnen fuera de las instalaciones del templo semanalmente para evangelizar, para confraternizar y para edificarse, y que además están comprometidos con el trabajo regular de la iglesia. Usted dirá, hermano, ¿por qué no puede ser más de 15 personas? Nosotros tenemos un grupo que creo que supera esta regla de las 15 personas, pero ¿por qué se cree de que una célula no puede ser más allá de 15? Por lo que le acabo de mencionar, porque sería un grupo grande. Amén. Y la idea de una célula es que sea un grupo pequeño. O sea, si una célula ya llegó a 16 personas, por ejemplo, ¿qué es lo lógico? Hacer 2 células. O sea, de 16 hacemos 2 grupos de 8 personas, se multiplican nuevamente y así va creciendo. Así se va alcanzando. De hecho, nosotros de alguna forma hemos visto esa multiplicación en la iglesia, de cómo algunos grupos se tuvieron que separar para crear una nueva célula. Ahora, la célula no es simplemente ir, vamos a ir una vez más, sino que tiene 3 propósitos claros. ¿Y cuáles son esos 3 propósitos? Evangelizar, confraternizar y edificarnos. Evangelizar, confraternizar y edificarnos. Evangelizar, confraternizar y edificarnos. Esta es la receta de una célula saludable. Nos reunimos para evangelizar. Amén. Nos reunimos para confraternizar como iglesia del Señor en esa célula, pero también para edificarnos. Y yo le puedo hablar de cada parte del programa que tiene ese propósito. Cuando estamos orando, nos estamos edificando, pero además también estamos confraternizando. A la hora del refrigerio, que es la hora favorita, ¿verdad? Estamos también confraternizando. Porque el refrigerio, como yo siempre lo he dicho, el refrigerio en la célula es un pretexto. O sea, el pretexto es que la gente no se vaya corriendo. Amén. Y que los amigos que están se queden otro momento y usted aprovecha ese momento para tener un momento de plática y conversación con estos amigos. O con los hermanos que recientemente se han añadido a la iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Pero además también nos edificamos porque oímos palabra de Dios en la célula. Entonces, cuando estos elementos no están y simplemente, hermano, hacemos algo rutinario, estamos perdiendo el rumbo, el sentido de lo que una célula debe conllevar.
Ahora, yo no sé cómo le voy a hacer con el tiempo, pero yo tengo 10 razones del por qué es necesario trabajar con células. Yo voy a tratar de ser conciso en lo que le voy a mencionar, porque quiero terminarla. No puedo dejar esto en veremos, porque para mañana hay otro tema. Entonces, 10 razones por las que debemos nosotros saber y entender que el trabajo celular es importante. Primero, porque Jesús mismo formó o desarrolló su ministerio con grupos pequeños. El éxito ministerial de Jesús estuvo en tener grupos pequeños. Usted dirá, hermano, yo no estoy de acuerdo en eso, porque a Jesús lo seguían multitudes. De acuerdo. Pero usted ve las enseñanzas más profundas de Jesús, siempre fueron dadas al grupo pequeño que él estaba formando. ¿Cuántos eran los hombres a quienes el Señor estaba formando? ¿Cuántos? 12. No confunda, y tampoco quiero ser honesto, porque hay gente que confunde las células con el falso movimiento del G12 que hace un tiempo se dio. No debe confundirse. La diferencia está en que el G12 decía de que era estrictamente, o sea, el pastor buscaba 12 líderes. Luego estos 12 líderes, siendo empoderados, iban y buscaban a otros 12, y no podían ser 11, no podían ser 10, no podían ser 13, tenían que ser 12. Entonces la herejía estaba en que el líder ocupaba la posición de Jesús. Pero la iglesia nunca tuvo grupos de 12, no. La iglesia, como vamos a ver, tuvo grupos pequeños, pero no necesariamente era un número fijo. La razón por la que Jesús estableció 12 apóstoles era un asunto teológico que no voy a entrar en detalle el por qué. Pero a estos 12 el Señor los tomó, según lo que dice Marcos, los escogió para que estuviesen con Él. El Señor no se dedicó a instruir multitudes, hizo milagros, hizo maravillas, mostró su poder. Pero a los 12 fue a quien el Señor discipuló. Diga conmigo, discipuló. La palabra discipulado es importante, como lo vamos a ver. Y el Señor los llamó para que fuesen sus discípulos, y lógicamente a ellos los discipuló, los formó. Y cuando hubiesen estado formados, los envió, dice la Biblia, de 2 en 2 a predicar. Diga conmigo, estrategia. A estos 12, el Señor no los mandó en pelota los 12 a evangelizar, sino que los envió de 2 en 2. ¿Por qué? Porque en grupos pequeños se avanza más. No es cierto que en todo trabajo, entre más gente hay, como que más nos acomodamos. Como que más, hermanos, le dejamos la tarea al otro, y como que de alguna forma nos disimulamos, porque de todos modos hay bastante. Y de tantos que hay, que nadie hace el trabajo. Entonces Jesús entiende este principio, y los 12 que han estado siendo formados, que de por sí es un grupo pequeño, lo hace más pequeño todavía, y los envía de 2 en 2, en 2, en 2, en 2 a predicar el evangelio. Y ese propósito tenía, hermanos, justamente uno de los aspectos más importantes, que es la multiplicación. Multiplicar es crecer. Amén. Usted ve, ¿cuánto es 2 por 2? 6, ¿cuánto? 4. ¿Por qué dudan? Y los muchachos los tengo aquí adelante. Ahí tengo otro contador aquí también adelante. Pero es un asunto muy, muy sencillo, muy práctico, que nos habla de crecimiento, de aumentar. Oiga lo que le dice el Señor en Juan 15:16 a sus discípulos. Esto no se lo está diciendo a nadie más, sino a los 12. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué es esto? Multiplicación. El Señor tiene claro el hecho de que el grupo, la iglesia del Señor, crecerá en base a este modelo. Y yo creo que lo que no se aprende no se puede ejercer.
Le voy a repetir, lo que no se aprende no se puede ejercer. O sea, si a mí nadie me hubiera enseñado a leer, yo no podría leer. Tuvo que haber una maestra que de repente ve las transmisiones, doña Teresita, si la está viendo la saludo. De repente ve las transmisiones, mi maestra de kinder. La tengo agregada ahí en Facebook y de repente ahí siempre me deja un comentario. Entonces, ella tuvo la paciencia de enseñarme a leer en kinder, porque yo aprendí a leer en kinder. No como hoy que los hipotes llegan a noveno y no saben leer todavía. Gloria a Dios. Bueno, yo en kinder aprendí a leer. Y ella tuvo la confianza, hermanos, la paciencia de sentarse conmigo y a enseñarme. Pero si alguien no hubiera tomado esa posición, y por supuesto mis padres también, que a fuerza de cincho terminé de aprender. Amén. Si no hubiera sido así, si nadie me hubiera enseñado, yo no hubiera podido hacerlo. O sea, no se puede hacer aquello que no se aprende. Y si el Señor no les hubiera enseñado a los discípulos la forma de trabajo, como lo vamos a ver, la iglesia primitiva hubiera quedado al algarete, hubiera quedado en el limbo, hubiera quedado sin un rumbo definido. Pero los discípulos, los que más tarde se convertirán en apóstoles, tienen bien claro el modelo de trabajo, porque es el que el Señor Jesús les enseñó. Normalmente comenzamos hablando en las bases bíblicas de la célula desde la iglesia primitiva. Pero yo pensaba, antes de la iglesia primitiva, el fundador de la iglesia fue el Señor Jesús. Y fue el Señor Jesús quien dio, hermanos, las directrices, las bases, cómo ellos deberían trabajar. En segundo lugar, entonces, una segunda razón por qué es necesario trabajar con célula, o por qué nosotros trabajamos con célula, es porque es el modelo bíblico de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no se reunía en templos. Amén. Y usted dirá, hermano, ahí usted está equivocado, porque en el versículo que leímos dice que se reunían todos los días en el templo. Sí, pero era el templo de Jerusalén. La iglesia primitiva no construyó templos, y no eran un templo cerrado, porque tenemos la idea. De hecho, mire qué mala interpretación hay, que yo he conocido iglesias, por ejemplo, que le han puesto al templo La Hermosa, por ejemplo, basados en aquellas palabras de Hechos 3, donde dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y estaba en la puerta del templo La Hermosa. Entonces dicen ellos, entonces el templo se llamaba La Hermosa, entonces pongámosle al templo nosotros también La Hermosa. No, hay que leer bien. Dice que estaba sentado en la puerta del templo, y la puerta del templo se llamaba La Hermosa. La iglesia primitiva no tuvo templos, no construyó templos. ¿Cómo una iglesia perseguida puede construir? No podía. La iglesia primitiva no construyó templos. Usted puede buscar en toda la Biblia, y la iglesia lo que hace es reunirse en el atrio, el patio, hermanos, del templo de Jerusalén, un lugar público, una plaza pública que la iglesia primitiva en Jerusalén utilizó como una manera de predicar. Y fue en esa plaza donde el apóstol Pedro, en un mensaje, se ganó a 3,000 almas, y en un segundo mensaje 5,000 almas, en una plaza pública donde había muchas personas, pero no era un templo, así como lógico como nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, tendríamos ahí un detalle, un problema, en el sentido de que pues no cabría esta cantidad de personas. Así que la iglesia primitiva no tuvo templos como tal. Nació, de hecho, la iglesia, y de ahí vemos dónde nació la iglesia cuando fue derramado el Espíritu Santo. ¿Dónde estaban? En un aposento alto. El aposento alto era la segunda planta de una casa. Amén. Entonces estaba en el segundo piso de la casa, ¿sabemos de quién? De Juan Marcos, en el mismo lugar donde había sido celebrada la cena del Señor semanas atrás. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Entonces
Entonces la iglesia nació en una casa. En esa casa estaban cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Por supuesto era una casa un poco amplia. Pero yo le invito, veamos por ejemplo a lo largo de Hechos de los Apóstoles. No vamos a leer todo el pasaje por cuestión de tiempo, solo vamos a leer 2. Pero la iglesia gentil, ¿dónde nació? En la casa de Cornelio. En una casa. Cornelio mandó a traer a Pedro. Pedro entró y Pedro se presentaba bien raro, ¿verdad? Dijo, qué abominable es para un hombre judío estar en una casa de un gentil, dijo. Pero yo vengo porque el Señor me manda. Y en ese lugar el Espíritu Santo se derramó y ahí en la casa de Cornelio nació una iglesia. ¿Dónde nació la iglesia de Filipos? Los filipenses. En la casa del carcelero. Un carcelero de que está allá cuidando, haciendo su trabajo. Esa noche en la cárcel se estremece. Pablo y Silas quedan en libertad. Este hombre pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia de que el carcelero lo lleva a su casa. Gloria al Señor. Y en su casa, esa misma madrugada, porque a estas horas ya eran madrugada, estos hombres, esta familia más bien, recibió al Señor y ese mismo día fueron bautizados. Nació en una casa. Pablo asegura en Hechos 20:20 que su ministerio él lo desarrolló enseñando casa por casa. Y aún en Hechos 28, en Hechos 27, cuando Pablo está allá, hermanos, Hechos 28, sí. En el momento en el que Pablo está allá en Roma, guardando prisión domiciliar, está preso, pero en una casa. En esa casa, dice la Biblia, que ahí llegaban personas a oír el mensaje. Entonces Pablo prácticamente desarrolló una especie de célula en esa casa donde él estaba guardando prisión en Roma. Pero si esto fuera poco y no nos basta, la iglesia primitiva trabajó en casas. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 16:5 en las salutaciones, saluda a Priscila y Aquila y le dice a la iglesia que está en su casa. En 1 Corintios 16:19, desde Éfeso, Pablo escribe, y miren cómo estos misioneros, Priscila y Aquila, ahora están fundando otra iglesia en Éfeso, y dice de que en la casa de ellos también estaba la iglesia del Señor. Y se nos habla, busque conmigo Colosenses 4:15. Hay otros casos, pero no los voy a mencionar en honor al tiempo, si no, no nos vamos ahora. Gloria al Señor. Pero veamos Colosenses 4:15. Perdón. 5:15. No, 4:15, correcto, sí. Estoy bien. Estaba aquí viendo mal. Dice, saludad. ¿Estamos ahí? Saludad a los hermanos que están en la Odisea. ¿Y a quién? Y a Ninfas. Y a la iglesia que está, ¿en dónde? En su casa. Ninfas era anfitrión. Pero veamos también, ahí mismo, voy a leer algo para que usted vea después lo que le quiero mencionar. Ahí mismo en Colosenses capítulo versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, está claro, Onésimo era miembro de la iglesia de Colosas también. Amén. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Ok, vaya conmigo a Filemón, más adelante. Capítulo 1, versículo 2. Amén. Y a la amada hermana Apia, ¿quieren ponerle así a alguna niña? Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está
en tu casa. Ahora, Filemón, si usted ha leído la carta de Filemón, usted sabe cuál era la relación entre Filemón y Onésimo. Amén. Onésimo era esclavo de Filemón. Y Filemón era miembro de la iglesia en Colosas. Es decir, de que aquí en la Biblia tenemos registrado dos lugares donde la iglesia de Colosas se reunía. Se reunía en la casa de Ninfas y en la casa de Filemón. O sea, esto no es nuevo de que la iglesia se reúna en los hogares. Está en la Biblia. De hecho, en honor a la verdad, yo quiero decirles, nosotros trabajamos con departamentos, con sociedades, pero en honor a la verdad, por aquellos que dicen que esto de las células no es bíblico, es más bíblico, y usted lo está viendo a la luz de la palabra, el trabajo en los hogares, que el trabajo de sociedades. La iglesia primitiva nunca estuvo organizada en grupos de varones, en grupos de jóvenes y en grupos de mujeres, no. Se reunían solamente en los hogares, por grupos. Pero nosotros entendemos cuál es el propósito y tampoco estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que el trabajo de células es bíblico. Y haciéndolo, estamos utilizando una fórmula que la iglesia primitiva usó para alcanzar a los perdidos con la luz del evangelio. Tercero, ¿por qué es importante trabajar con células? Tercero, porque promueve un liderazgo multiplicador. Las iglesias que no tienen células también son las iglesias que tienen escasez en la formación de líderes. Las células demandan, hermanos, la formación de líderes apropiadas, adecuadas, capacitadas para desarrollar ese trabajo. Como lo dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, en el trabajo celular, los líderes, digan amén, los líderes. Amén. Los líderes de célula, colaboradores, hermanos, están desarrollando un trabajo de funcionamiento para el avance de la obra de Dios. ¿Sí? Y en otras palabras, es, hermanos, el hecho de que el pastor delega ciertas funciones para que los líderes puedan desarrollar ese trabajo. ¿Qué pasa si una iglesia en crecimiento no tiene una organización así? Pasará lo que pasó en tiempos de Moisés. Cuando Moisés va en el desierto, su suegro Jetro viene a visitarlo y Jetro ve de que Moisés no se levanta todo el día debajo de aquella palmera atendiendo al pueblo. Amén. Y le dice Jetro, si tú no cambias ese ritmo, vas a desfallecer tú y también va a desfallecer el pueblo. ¿Por qué? Vas a desfallecer tú, le dice, porque no vas a soportar estar tanto tiempo aconsejando y atendiendo todo. Y va a desfallecer el pueblo, porque el prójimo que empezaba a hacer fila a las 6 de la mañana y llegaban a las 6 de la tarde y no había llegado ni a la mitad todavía, tenía que hacer fila el siguiente día. Amén. Entonces iba a desfallecer. Es decir, cuando se delegan ciertas actividades, la respuesta llega más fácil a la iglesia y también tomamos en cuenta el trabajo de liderazgo de la iglesia. En las iglesias celulares hay una ventaja cuando trabajamos con células, porque no tenemos líderes holgazanes. Amén. Hay iglesias que tienen liderazgos, tienen líderes de nombre, pero no trabajan. El trabajo celular demanda trabajo, demanda esfuerzo, demanda sacrificio, y que Dios bendiga a nuestros líderes por eso. Demanda esfuerzo, demanda desvelo, demanda hambrear, demanda tantas cosas por atender la obra del Señor. Ahora, hay cosas, hermanos, y yo quiero que la iglesia comprenda esto. Hay cosas que cualquier hermano de la iglesia, cualquier líder de la iglesia las puede atender. Y hay cosas que aunque los líderes las quieran hacer por mí,
no pueden. Por ejemplo, hermano Julio no puede almorzar por mí. ¿Va que no puede? Hermano Julio, no puedo yo decirle, hermano Julio, estudia para el mensaje mañana y hay más rato nos ponemos cerca y por Bluetooth me pasa la información cerebro a cerebro. ¿Va que no? Nadie puede estudiar por mí. Yo tengo que estudiar. Ni siquiera le puedo decir, hermano David, ahí ora por mí, oye, la oración que me tocaba que hacer hoy, pero fíjate como tengo que andar visitando todo el día, usted ora por mí. ¿Ves que no puede? Entonces, esta es la idea de los apóstoles cuando en Hechos 6 nombran diáconos. Porque los apóstoles estaban atendiendo cosas que cualquier diácono de la iglesia las podía hacer. Amén. ¿Qué era? Servir a las mesas. Y dicen los apóstoles, no está bien que nosotros, oiga, dejemos los dos ejemplos que acabo de poner, el ministerio de la palabra y la oración para ir a servir a las mesas. No podemos. Escojamos 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, a quienes encarguemos este asunto. Que ellos nos ayuden a ir a servir el arroz con carne guisada a las mesas. Amén. Y nosotros, dicen ellos, perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia debe madurar, hermanos, en este sentido. Porque, oiga bien esto, y lo voy a volver a mencionar. Cuando el líder va a orar, y lo tengo que mencionar nuevamente porque hay hermanos que se nos molestan. Cuando el líder va a orar por un hermano enfermo, y quiero decirle a la iglesia, tráteme bien los líderes. Porque a veces hay hermanos que cuando un líder llega a orar, yo pensé que el pastor iba a venirles. Me lo resiente, ya no va a querer ir. Sí, después aunque yo lo mande, no va a querer ir. Sí. Deje que el líder haga su trabajo. Si el líder va la mayor parte de veces con mi conocimiento, con mi autorización y porque yo lo envío. Si yo tengo el tiempo disponible, yo voy también y acompaño. Pero de lo contrario, ya le dije, hay situaciones que yo no puedo delegarlas. Y yo no puedo pararme un domingo y decirle, hermano, fíjate como tuve tantas cosas que hacer, aquí voy a ver donde predico. No, yo tengo una responsabilidad con el Señor de apacentar la grey de Dios. Y parte de ese compromiso de apacentar la grey de Dios es traerle palabra fresca del cielo para que usted escuche palabra de Dios. Esa es una responsabilidad que yo no la puedo delegar. No puedo. A no ser que yo esté enfermo y esté ahí, hermanos, o tenga pues, un compromiso ministerial. Yo le digo a alguien, apóyeme en la predicación. Pero en lo contrario, la iglesia sabe que yo tengo el acuerdo y el compromiso de pararme aquí siempre que es mi deber hacerlo para traerle palabra del Señor. Eso yo no lo puedo delegar. Pero el orar por un enfermo sí lo pueden hacer los líderes. Porque al Dios, mire, dejemos esas ideas allá del catolicismo. Porque el católico es que piensa que Dios oye más al cura que al sacristán. que Dios oye más al curita que al rezador. Eso es allá. Pero aquí yo sé que el Señor me oye a mí igual que lo oye a cualquiera de ustedes. Sí. Si el Señor me oye a mí igual que lo oye a usted cuando ora. No es que si el pastor llega entonces va a haber, hermano, mejor y que va a haber milagros. No, hermano. Yo no me siento halagado cuando alguien piensa eso de mí. No, porque estamos pensando en una iglesia que está en crecimiento. Yo creo que esta obra va a crecer más. Y si queremos que la obra crezca y que la obra sea dirigida y sea pastoreada, imagínense que sabemos de aquí a 2 años tenemos una iglesia de 150, de 200 miembros. Y yo, ¿cómo la voy a pastorear, hermano? ¿Solo yo? ¿Cómo? Dígame. ¿Cómo yo solo voy a atender todo? No puedo. Y si ustedes quieren pastor para rato, entonces cuídenme también. Sí. Porque si no, fúndanme y ya el otro año me están velando, pues. Es la verdad, hermano. O sea, la iglesia tiene ese compromiso. Y debemos nosotros entender de que para eso están los líderes. Para que ellos atiendan ciertas responsabilidades. Ahora, quiero decirle, en mis oraciones usted está todos los días. La iglesia, nombre por nombre, yo los tengo aquí.
Yo no, si a mí me piden ahorita una lista de membresía, yo no tengo que buscar un libro, porque yo, como todavía, hermanos, es una cantidad que yo puedo memorizar, me sé los nombres de todos y de algunos de los números de DUI me sé. Los números de teléfono, los tengo aquí, a todos. Sí, nombre por nombre. Y así también en oración empiezo allá por la Galilea y voy a terminar allá por el manantial en la oración. Y yo mientras voy orando casi que me voy imaginando las calles que ahí voy pasando casa por casa orando por todos. Pero usted debe entender que a veces el tiempo no lo tenemos, hermanos. Pero hay un liderazgo, porque no es lo mismo que yo esté pendiente de 60, 70 personas, que más o menos es la cantidad de personas que componen la iglesia, a que hayan líderes que están pendientes de 15, de 18, de 20 personas. Ahí la carga queda más dividida. Porque el trabajo que a mí me tendría que llevar una semana para visitarles a todos, en un solo día lo podemos hacer con los líderes. Unos visitando en un lado, otros visitando acá, otros visitando allá, otros visitando allá. Entonces, ¿qué tenemos? Una iglesia que está estable. Pero aquellas iglesias, hermanos, que promueven un liderazgo centralizado, quitamos el pastor de la ecuación y la iglesia se viene abajo. Y yo no estoy formando una iglesia para mí, estoy formando una iglesia para Cristo. Y si estamos formando una iglesia para Cristo, entonces debe haber un liderazgo exitoso, trabajador, laborioso, y una iglesia que ame y respete también a sus líderes. De esa manera, la iglesia, hermano, puede pasar de que en algún momento yo tenga que partir de este lugar, pero la iglesia no va a sentir ningún cambio porque está organizada a través de los líderes que le están dirigiendo y pastoreando. Ahora, hay cosas que los líderes no las pueden atender y ellos vienen y me dicen, hermano, fíjese que pasa esto, ¿verdad? Y yo no puedo. De repente tenemos un líder soltero, por ejemplo, y hay un problema matrimonial, el líder no lo puede atender. Amén. Entonces el líder viene donde mí y me dice, pastor, fíjese que pasa este problema y yo no puedo. Ahí yo entro. Este es el consejo que le dio Jetro a Moisés, que traten ellos las cosas más pequeñas. Les dijo, pon líderes. Pon personas que trabajen, que traten las cosas más pequeñas, y las cosas que no puedan ellos tratar, entonces esas las traen a ti. Y de así el pueblo será atendido más fácilmente y tú no vas a desfallecer. Entonces no le estoy diciendo nada que no sea fuera de la palabra del Señor, hermano. Entonces, la iglesia que forma líderes de esta manera es una iglesia que está en crecimiento, en auge. Usted como miembro tiene el derecho de ser dirigido, de ser pastoreado, de ser atendido. Claro que sí. Y cuando usted esté enfermo, haga lo que la Biblia dice. Llame, informe, diga, hermano, estoy enfermo, vengan a orar por mí. Y le aseguro que alguien va a llegar a orar por usted. Va a llegar alguien. Y ese alguien va a llegar lleno con el poder de Dios. Este liderazgo, qué glorioso es cuando vemos una iglesia, hermanos, que tiene liderazgos fructíferos, liderazgos establecidos. Mire, yo le digo, cuando yo he tenido que salir, yo salgo tranquilo, porque nos hemos despestañado formando líderes, hermanos. Hemos luchado trabajando y formando, y estamos formando todavía otros líderes. Hay otra generación de líderes que viene ahí caminando, hermano, y estamos trabajando, y yo me siento tranquilo porque la iglesia tiene líderes. Tiene líderes. Y cuando una iglesia tiene líderes, es una iglesia fuerte, es una iglesia que camina, es una iglesia próspera, es una iglesia sana para la gloria del Señor. Denle su ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Apenas voy por el cuarto. Porque es importante trabajar con células, porque nos permite desarrollar el discipulado y la atención más profunda a los miembros de la iglesia. Oiga, discipulado es formar. A veces yo veo, hermanos, y con el perdón que me merece, pero usted ha visto a veces algunos evangelistas que cuando van de repente a predicar un lugar, para un montón de gente, ¿verdad?, que ha pasado y dice, gloria a Dios por todas las almas, y él presenta esto como un éxito y gloria a Dios por las almas salvadas. Pero el verdadero trabajo no es ese.
El verdadero trabajo está en consolidar y hacer que toda esa gente que pasó al frente se quede en la iglesia. Y ese es un trabajo que lo hace la iglesia local. Mire, yo cuando leo la Biblia me hago algunas preguntas. Por ejemplo, se lo voy a poner en un caso práctico para que usted me entienda. ¿Qué hubiera pasado si ayer en la campaña 3,000 personas hubieran aceptado a Cristo? Usted, hermano, pero, gloria a Dios, ¿verdad? 3,000 personas. Sí, permítanme. Primero, ¿cómo hacemos para traer esas 3,000 personas a la iglesia? Con el transporte. Pasamos todo el día jalando gente y no terminamos, hermano. Segundo, ¿dónde nos reunimos con estas 3,000 personas? No cabemos ni de pie en todo ese predio, hermano. Ahora, ¿quién va a discipular a estas 3,000 personas? ¿Quién va a ir a visitar a estas 3,000 personas? ¿Quién va a bautizar a estas 3,000 personas? ¿Cuánto tiempo duraría, mano Jaime, un bautismo de 3,000 personas? No nos gusta un día, mano, metiendo gente. Claro, está tremendo. Ahora, ¿sabe usted cuándo pasó eso en la iglesia primitiva? Sí, el día que 3,000 personas recibieron al Señor tras el discurso de Pedro, tras el mensaje de Pedro. Ahora, ¿cómo atendieron a esas 3,000 personas? Ya tenían 120 líderes preparados. Aleluya. 120 que recibieron el Espíritu Santo. 120 personas preparadas para... No hay otra forma. Estos 120 fueron a trabajar con todas esas personas porque los 12 no hubieran sido capaces de desarrollar ese trabajo. El problema es que a veces la gente dice, no, evangelista, hay el pastor que evangelice. Que atraer a mí, hay el pastor, todo. No, hermano, la iglesia primitiva nos da el ejemplo que es la iglesia del Señor la que debe de unirse para trabajar. Entonces, ve usted cómo el Señor prueba cuando estamos preparados para ese crecimiento. Yo soy del pensamiento que cuanto más la iglesia esté organizada, cuanto más la iglesia ame las almas, cuanto más la iglesia cuide a los recién convertidos, más gente el Señor va a seguir añadiendo a la iglesia. Yo hermano, yo tengo bien clara la visión. Y los hermanos que ya traen rato trabajando conmigo, saben de que han habido momentos aún donde el liderazgo ha cuestionado ciertas decisiones. Y me han dicho, hermano, creemos que no es el momento, pero el tiempo siempre me ha dado la razón. Porque la visión que Dios pone en el corazón de los ministros es una visión que uno está viendo a la iglesia 5 o a veces hasta 10 años adelante. ¿Se acuerda la iglesia cuando terminamos de pagar la microbús verde? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Y se acuerdan que antes de pagar esa microbús yo conseguí otra, no habíamos terminado de pagar una y yo traje otra y les dije, metámonos a otro crédito para pagar este. Y me dijeron, hermano, pero si con una damos abasto. Y yo creo que aquí hay líderes que estuvieron conmigo en esa reunión y que les dije yo, ahorita les dije yo, pero de aquí a 1 año y medio, a 2 años, cuando vayamos terminando de pagar esa microbús, el Señor nos va a extender en otras comunidades y ya no vamos a dar abasto con una microbús. ¿Y ha sido así o no ha sido así? Cuando compramos estas sillas, ¿se acuerdan? Y yo le dije al liderazgo, me dijeron ellos, hermano, con 40 sillas estamos bien. No, le dije, por lo menos 60. Muchas. Y le digo, ahorita, pero hoy esta tarde nos hemos dado cuenta que 60 ya nos quedan pocas. Amén. O sea, ya vamos a tener que comprar más, hermano. Meterle 100 y llenar todo. Amén. Porque esas sillas vacías no recuerdan que hay necesidad de predicar y llenar esas sillas. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la visión es así. Y yo ya me imaginé este templo lleno. Yo no sé usted, hermano, pero yo sí, ya me imaginé el templo lleno.
Y ya me imaginé que vamos a tener que botar esta pared y ampliar el templo para allá porque ya no cabemos. Esa es la visión que debemos de tener, de crecer, de avanzar, de que la obra de Dios no se detenga, que siga hacia adelante. Y eso nos lleva a atender, a cuidar lo que Dios está dando. Y esa es una tarea que debemos desarrollar a través de las células. Quinto, debemos de trabajar en las células porque las células transforman hogares llevando la luz de Cristo. ¿Cuántos de los que están acá de la iglesia alguna vez han tenido la bendición de tener la célula en su casa? Levanten la mano. La mayoría, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando dicen los hermanos el domingo: mañana la célula está en tal lugar, y usted sabe que es su casa? Se siente como saqueo, ¿verdad? Contento, porque ese día la bendición le va a llegar a la casa. O comienza usted: ay, esta gente tanto que molesta, no pueden buscar otro lado. Darle refrigerio a esa gente. Ay, Dios, comen bastante. Aleluya. Una historia que hay por ahí, dejen de ver a mano de hombre, como una historia que hay por ahí de que una familia, creo que ya se las he comentado, pero lo vuelvo a recordar, una familia que invitó a otra familia de la iglesia a cenar. Y esta familia, pues, eran de esas personas que siempre buscan como quedar bien, pero hay mucha hipocresía. Entonces, en medio de eso le dice el padre de familia, tratando de mostrar de que ellos eran una familia unida, una familia acogedora, hospedadora y todo lo demás. Le dicen a un niño pequeño: hijo, le dice, ¿por qué no oras tú antes de que comamos? Y dice el niño: pero yo no sé qué decir en la oración. Y le dicen los papás: no, solo di lo que nosotros siempre decimos. Ah, bueno, digo, ahí está fácil. Y dijo: el Señor Jesús, ¿por qué invité a comer a todas estas personas? Gloria a Dios. ¿Qué era lo que siempre decían los papás? ¿Por qué los invité? ¿Por qué los invité? Vea el rostro de los niños cuando llega la célula. Ahí usted va a saber qué piensan los padres. Sí. Porque los hermanos, pues, ay, hermano, bienvenido, qué gusto. Y los hipótesis ahí. ¿Sabe qué significa? Los papás no querían que la célula llegara. Sí, hermano, es una técnica. A mí me dijo un pastor una vez, un consejo: ¿queremos saber? Me dijo, ¿qué familias son las que te aprecian en la iglesia? Fácil: los niños que te abrazan, que te quieren, que se alegran cuando te ven. Aquellos niños que te ven todo el tiempo serio, como bravo, son los hijos de los que pasan hablando de vos, me dijo. Así que yo facilito hecho de ver. Gloria a Dios. Y es cierto, es verdad, eso yo lo he visto. Entonces, pero ¿cómo nos sentimos nosotros cuando recibimos la célula en casa? ¿O cómo nos deberíamos de sentir? Deberíamos de sentirnos contentos, felices, gozosos, agradecidos, porque eso significa que los santos del Señor van a llegar a nuestro hogar. Que los que tienen el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo en sus corazones, van a llegar a nuestro hogar, y que por ende nuestro hogar será bendecido también con la presencia de Dios ese día. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento en la casa de Obed-Edom? 3 meses estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, y Obed-Edom prosperó. Hermano, y la bendición de Dios, el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, estuvo en la casa de un sacerdote malvado y no pasó nada. Pero en la casa de un humilde agricultor, Obed-Edom, esa cosecha, hermanos, Obed-Edom sacaba unos tomates como que eran sandía. Sí, fue bendecido, dice la Biblia, fue prosperado en todo, porque la bendición de Dios llevó prosperidad a su casa. Yo quiero decirle, cuando llegue la célula a su hogar,
Vea, hermanos, esa oportunidad. Vea la célula como, hermanos, la bendición de Dios entrando. Cada hermano que va llegando, aunque sean pocos, porque hay gente que si llegan 3 y solo 3 vinieron. No sirvió esto. No, hermano, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio, dice el Señor. Ahí está el Señor. No es la multitud. Uno puede ya, pongámonos a orar, hermano, que el Señor liberte todos estos que no quieren venir. Pero no desmayemos, porque al final la bendición de Dios es la que está llegando a nuestro hogar. Sexto, yo voy corriendo porque el tiempo también no se detiene. ¿Por qué trabajamos con células? Porque las células, hermanos, hacen crecer la iglesia de manera saludable y sostenible. Es decir, hermano, si una célula crece, no solamente creció la célula, no, creció la iglesia. Todos crecemos, porque no es competencia. Hermano David no está en competencia con hermano Samuel. Hermano Samuel no está en competencia con hermano Freddy. Hermano Freddy no está en competencia con el hermano Julio, que son los 4 líderes. ¿Verdad? Yo no veo hace mal que estén en competencia, a ver quién tiene más gente, a ver quién tiene más dinero en el fondo, a ver quién hace mejor esto, a ver quién hace mejor lo otro. No, porque al final, aunque trabajamos en grupos distintos, no somos rivales. Amén. No somos enemigos. Estamos trabajando para un solo reino y pertenecemos a una sola iglesia también. Bendito Dios. Y si una célula crece, tal vez no es el momento de nosotros y está creciendo la otra célula, gocémonos por el crecimiento que Dios está dando y sigamos trabajando, porque llegará el momento donde esa célula también va a crecer. Y cuando le toque a la otra crecer, entonces la otra debe alegrarse y debemos orar los unos por los otros, porque al final es la misma iglesia del Señor la que está creciendo hacia adelante. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en esta hora? Pero quiero decirle que una célula puede crecer no solamente numéricamente, también crecemos en madurez. Porque cuando estamos reunidos en grupos pequeños es mucho más fácil, hermanos, el aconsejarnos unos a otros, el orar unos por otros. Amén. Y además nosotros hemos visto, y yo creo, hermanos, de que como iglesia, yo siempre lo he visto así, tenemos ya como un esqueleto. Le voy a explicar. No, usted dice un esqueleto de pastor. No es eso lo que quiero decir. No, tenemos como un esqueleto en la formación. Y el esqueleto, me refiero a que tenemos oportunidad de predicar en diferentes lugares. Esto para mí es una oportunidad grande que muy pocos tienen. Y nosotros debemos de aprovecharla. Sí. Mire, le voy a explicar. Tenemos oportunidad de predicar en la Galilea. Sí, tenemos hermanos en la Galilea. Tenemos oportunidad de predicar acá en San Cayetano. Tenemos oportunidad de predicar en San Isidro. Amén. Tenemos oportunidad de predicar en Cercos de Piedra. Tenemos oportunidad de predicar en Los Pocitos, se llama ahí, ¿verdad, hermano Esther? Tenemos oportunidad de predicar en el Salamo. Así se llama ahí por donde ustedes, ¿verdad, hermana Sonia? El Salamo. Tenemos oportunidad de predicar en la Guacamayera. Tenemos oportunidad de predicar en el Chicahuito, en el Manantial y ahora en la Bolsa también, hermano. Hay oportunidad donde predicar. Hay oportunidad. Y va a llegar un momento, no hay problema si tenemos que comprar más transporte, no hay problema. Si vamos a sacar una microbús, un camioncito de cada comunidad lleno de hermanos, no hay problema. Si, como ya he dicho, los transportes siempre van al final. Amén. ¿Qué bendición sería de cada comunidad sacar un transporte lleno, hermano? Pero ya tenemos el esqueleto, es decir, ya tenemos la oportunidad ahí para predicar. Gloria al Señor. Ya tenemos ahí el espacio. ¿Qué es lo que falta? Lo vamos a ver en estos 4 días. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para terminar de aprovechar esas oportunidades?
Y cuando yo, hermanos, estaba preparando esta enseñanza, meditaba en lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Y le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis: yo he abierto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, le dice el Señor. Porque el que tiene la llave soy yo. Y aunque quieran cerrarla, no pueden. Y cuando yo cierro, aunque quieran abrir, no pueden. Hermanos, el Señor ha abierto una puerta de bendición para que prediquemos, para que llevemos las buenas nuevas. Aprovechemos esa oportunidad que el Señor nos ha dado. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿por qué más es importante el trabajo con células? Séptimo, porque prepara a la iglesia para tiempos de persecución y de crisis. Fíjense que cuando a mí me dicen: hermano, ya viene otra pandemia, hoy como que me aflijo menos que antes, porque quiero serles bien honesto. Y la iglesia que estaba en ese momento sabe, los hermanos que estaban en ese momento, saben que de una forma u otra este servidor buscó la forma de no dejar sola a la iglesia durante la pandemia. Me inventé lo de las transmisiones en vivo. Yo solito predicando ahí en el púlpito en San Miguel, mi papá: préstame el púlpito. Y los domingos yo transmitía el culto. Me ponía la corbata como que si estaban todos los hermanos, y yo solo ahí, como que era loco, hablando. Sí. Todavía usted puede, si es curioso, puede buscar esas transmisiones en la página de la iglesia. Todavía están esas transmisiones ahí. Hace poquito las estuve viendo. Otros hermanos nos ayudaban de casa. No se vaya a asustar como me va a ver, porque ahí está más pechito. Puro espíritu. Hermano, otros hermanos nos ayudaban a transmitir. Pero yo, por otro lado, presencialmente durante la pandemia, atendiendo a la iglesia de una u otra forma, pero también ganando almas. El hermano Julio es fruto del trabajo durante la pandemia. Muchas iglesias decían: nosotros perdimos gente en la pandemia. Yo no sé, pero nosotros ganamos gente en la pandemia. Cuando venimos de la pandemia éramos más de los que éramos antes. Sí. ¿Se acuerdan, hermanos, los que estaban para esa época? Éramos más. Entonces digo yo, si en esa época, sin tener organizada la iglesia, logramos, mire, hermanos, si se nos viene otra pandemia, con las células podemos seguir trabajando. Podemos seguirnos reuniendo. Aunque sea en un monte, hermano David. Sí. Y no nos dejan en las casas, andan buscando en las casas. Hermano, a tales horas allá debajo del palo de mango, allá nos vamos a reunir, la célula. Y el que tiene sed de Dios allá va a llegar, hermano. Pero no detenernos. Porque la obra del Señor, como la iglesia primitiva fue preservada. Porque como no habían grupos grandes, mataban a algunos poquitos acá, pero mientras los estaban matando a ellos, allá en otro lado había otro grupo predicando. Amén. Los que eran esparcidos iban a otro lugar huyendo. Hermano, allá llevaban la semilla del evangelio y la obra de Dios no se detenía, aún en medio de la crisis que les asolaba. Es importante que la iglesia esté organizada así, porque aunque vengan crisis, la iglesia no se detendrá aún en medio de cualquier amenaza. 8. ¿Por qué es importante? Porque las células son un lugar para evangelizar de forma natural. Oiga esto. Las células nos permiten evangelizar de forma natural. No es lo mismo evangelizar a alguien que no conocemos, que no nos conoce, amén, a alguien con el que ya tenemos cierto grado de confianza. No es lo mismo. Cuando usted evangeliza a alguien que no lo conoce, bueno, hay gente que le gusta evangelizar a quien no lo conoce, porque los que lo conocen ya saben el pésimo testimonio que tienen. Aleluya. Pero cuando uno da buen testimonio, uno evangeliza a la gente que lo conoce. Y es mucho mejor. Porque el que era borracho le dice a su amigo: vos sabés cómo era borracho yo, mira cómo me ha cambiado el Señor. Es cierto, dice el otro, porque está viendo su testimonio. ¿Me está entendiendo? La hermana que era chambrosa, vos sabés que antes yo era la prensa gráfica mezclada con TVO. Gloria a Dios. Pero mira, hoy el Señor me ha cambiado, hombre. Me cortó la lengua el Señor y ahora soy diferente. Bendito Dios. Cuando hay un cambio de vida, tenemos la oportunidad para poder de forma natural evangelizar. Y mira, cuando los amigos llegan a la célula, los amigos son fijados, hermano.
Y la gente ve y dice, no, ni entre ellos se quieren. Ve la hermana, no hay nadie que se llame así, podemos mencionar el nombre bíblico, la hermana Apia. Ve, no le habla a la hermana Cebolla. Y mira, no se hablan, están en la paz, pero no se hablan. Y la gente dice, si ni entre ellos se quieren, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? Dice la gente. Amén. Pero cuando la gente ve que en la célula, que en el grupo, que en la iglesia hay unidad, eso impacta a la gente. Y dice la gente, qué bonito, cómo hay amor de Dios entre ellos. Yo quiero ser parte de esa familia. Yo quiero ser parte de ese grupo de personas. Porque nuestro testimonio está, hermanos, marcando el corazón de los amigos. Gloria al Señor. Entonces nosotros podemos, y eso me lleva al 9º punto. Y es que cuando trabajamos con células es importante, porque la iglesia deja de ser espectadora y se vuelve participante. Hay gente que es espectadora solamente, no trabaja en la obra del Señor. Hay gente que va a la iglesia como quien va al pollo campero. Por eso te viene pidiendo gusto en la palabra que quiere oír. Gloria a Dios. Va, se sienta, un súper por favor, se lo llevó, comió y se fue. Ahí la gente viene, se sienta, oye el mensaje, medio de la musaraña que está cantando, haciendo el mate, se va para la casa, viene el otro domingo, como quien va a un restaurante. Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es cuando nosotros dejamos de ser espectadores, dejamos de estar viendo. Porque hay gente que solo le gusta ver. Ya no creo que le funcione. Voy a ver cómo les va. No. Dejemos de ser espectadores y metámonos, hermanos, a trabajar en la obra del Señor. Cuando nosotros dejamos de ser espectadores y comenzamos a ser participantes, tenemos el compromiso con la obra de Dios. Y nos damos cuenta que todos de una u otra manera podemos trabajar para que la obra de Dios crezca. Yo una vez les decía hace poco que qué bueno sería que todos tomáramos, mire, una tarifa pequeña, pero que todos tomáramos la responsabilidad en un año de ganar a una persona para Cristo, cada uno. ¿Cuántos se animan? Bueno, ya ve. Con uno que ganáramos cada uno, ya no cabemos en el templo. Con uno, cada uno, ya no cabemos. Ya no digamos con 2. Necesitamos 2 templos como estos, como este. Amén. Un trabajo que todos podemos hacer. Pero si yo quiero ganar 70 personas en el año, ¿usted cree que lo voy a lograr? ¿Yo solo? No, por eso el trabajo queda en manos de todos. Amén. Todos podemos meternos a trabajar. Todos podemos hacer la obra de Dios. Todos podemos dejar de ser espectadores, de ver. Y podemos ver de qué forma más bien nos involucramos en la obra de Dios. Y de qué manera puedo ser útil para que la obra de Dios no se detenga y siga avanzando. Bendito sea el nombre de Dios. Y en 10º lugar, número 10. Porque esta es la estrategia divina para cumplir la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Ir, ¿por dónde? ¿Por todo el mundo? ¿A qué? ¿Así dice? Leámoslo. Mateo 28, 19. Hermano Oscar ya dio la respuesta. Pero leámoslo. Y vamos a ir despacito, porque ya solo con esto voy finalizando. Por tanto, ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Oiga, hacer discípulos. Eso lleva trabajo. Discipular es hacer que la gente eche raíz en el Señor. Eso lleva trabajo. 3 años y medio le llevó al Señor Jesús formar discípulos.
Es decir, nosotros debemos de pensar no solamente en ganar a una persona, sino que cada uno de nosotros también se encargue de formar a ese que vamos a ganar. ¿Me está entendiendo? O sea, yo gano a alguien para Cristo y yo lo voy a discipular. ¿Y qué es discipular? No es un curso, no. Discipular es un tiempo de formación que puede llevar años, hermano. Que puede llevar mucho tiempo y lleva mucho sacrificio. Pero si usted es de aquellas personas un tanto misteriosas, que como que no es muy transparente en cómo lleva su vida, usted no puede ser un buen discipulador. Porque para discipular necesitamos que la gente esté cerca de nosotros. Que la gente vea cómo comemos. Que la gente vea hasta cómo dormimos. Sí. Usted ve cómo dice la Biblia. Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con Él. A mí me llama la atención algunos detalles en la Biblia. Por ejemplo, los que van camino a Emaús, ¿cómo sabieron que Jesús era Él? ¿Cómo sabían? ¿Cómo supieron? ¿Cómo? No. Supieron que era Jesús cuando partió el pan. Cuando partió el pan, dijeron, es el Señor. Entonces, ¿qué significa? Que ellos hasta en eso habían prestado atención. ¿Cómo Jesús partía el pan? Aleluya. Eso es discipulado. No es solamente convertir, no, es formar discípulos. Es, hermano, el compromiso de establecer a esta persona que ha venido a Cristo para que entonces pueda desarrollar un trabajo maravilloso en la obra del Señor. Ahora, además de eso, dice, id por todo el mundo, id y hacer discípulos a todas las naciones, pero dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el discipulado. La meta es llevar a esta persona en su formación cristiana hasta las aguas. Amén. Pero también es una tarea universal, porque dice que podemos ir a todas las naciones. Pero ¿cómo vamos a alcanzar eso si ni siquiera hemos evangelizado San Cayetano? Amén. ¿Cuántos amigos hay aquí en San Cayetano? Hace poco en el bíblico hicieron una encuesta. ¿No se acuerda, Ana Yasli? No voy a yo ni que les baje la nota entonces. Oiga, 135 habitantes más o menos en la comunidad, y de eso solo hay 28 cristianos, más o menos. Estamos hablando que hay más de 100 personas solo en San Cayetano que necesitan de Cristo. Solo aquí. Y si ya sacamos el dato de San Isidro, de Cerco de Piedra, Guacamayar, hermano, hay donde trabajar. A veces decimos, no, esta gente ya está curtida de oír el evangelio. Pues hay que seguirlos curtiendo, que sigan oyendo palabra de Dios. Pero algo, hermano, de ese trabajo llevará fruto. Es universal. Donde se nos permita, como dijo el Señor, donde les abran las puertas de su casa, ahí vayan y prediquen la palabra. Entren y hagan la obra del Señor. Entonces, hermano, el modelo celular no es una moda, no es una estrategia humana, no es una invención de hombres, no, es la forma como la iglesia del Nuevo Testamento trabajó. Es la manera como Dios dio crecimiento a su iglesia durante toda la historia. Y nosotros mismos en este lugar, hemos visto cómo Dios ha dado crecimiento a través de ese modelo. Hemos tenido semanas que hemos evangelizado hasta 40 amigos a través de las células, en los cultos evangelísticos, sin traer un predicador de China, sin gastar miles de dólares en una campaña evangelística. No, con este par de bocinitas, con un micrófono todo mojoso, y la iglesia del Señor haciendo la obra, predicando en las comunidades. Gloria a Dios, sea para él, déselo fuerte en esta hora. Llevando la luz de Cristo a través del evangelio. Entonces, todos nosotros debemos de comprometernos. Yo le invito, no se pierda las 3 enseñanzas siguientes y venga con el propósito de aprender.
Porque si todos nos unimos en ese deseo, hermano, la obra de Dios va a seguir hacia adelante. Demos una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Pongámonos en pie. Y vamos a dar gracias al Señor por la palabra en esta hora. Bueno, sí, Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, eterno.